Hola, saludos nuevamente. Por casi 50 años, aquellos investigadores llamados teóricos de los antiguos alienígenas, quienes postulan que hace milenios una raza extraterrestre nos visitó, han usado varios enigmas y vacíos en la historia como sus caballos de batalla, aludiendo a que no es posible que los seres humanos en el pasado hayan logrado tantas maravillas en la arquitectura por ellos mismos. Esto lo han pensado obviamente desde las teorías darwinistas de los orígenes de la vida y de la evolución, asumiendo que venimos de los simios y que nuestra inteligencia nació desde los animales, descartando otras hipótesis y creencias sobre que también nuestra evolución y desarrollo pudo llevarse a cabo también desde el mundo espiritual y en conexión interior con mundos y dimensiones de las que ahora desconocemos, una memoria y una conexión cósmica que hemos perdido. Es este punto en el que los teóricos de los alienígenas ancestrales echan abajo con su teoría, fomentando en las masas la idea de que torpes e inútiles fuimos siempre y que otros seres orgánicos, pero con más capacidad científica, nos ayudaron, descartando aquel mundo de inspiración y contacto espiritual. Esta idea se ha usado mediáticamente de manera efectiva para tapar, creemos nosotros, enigmas profundos y complicados sobre nuestro pasado, tapando quizá un gran desarrollo humano y nuestras capacidades ocultas en el lodo mediático de que jamás pudimos estar en un periodo alto de evolución como especie, sino que siempre fuimos títeres y o ratas de laboratorio de otras supuestas razas planetarias casi idénticas a nosotros, pero solo con más capacidad y conocimientos fríos. Dejamos de lado para otros capítulos el tema de si esta hipótesis se sostiene tan firme como dicen, abriéndonos paso ahora en específico a uno de los enigmas más populares sobre antiguos alienígenas visitando nuestras culturas antiguas. Y es la ciudad de Mohenjo-Daro, en el norte de la India, una de las tantas cunas milenarias de la civilización. ¿Realmente ocurrió un ataque nuclear en esta ciudad? ¿Cuáles son las pruebas y quiénes son los que supuestamente visitaron la ciudad para decir esto? ¿Realmente se está diciendo la verdad sobre el pasado de estas culturas y su supuesta vinculación con extraterrestres y tecnologías que en ese momento eran desconocidas? ¿O solo están tapando otro tipo de información con estos montajes mediáticos para que no veamos con claridad de dónde vinimos, quiénes somos y hacia dónde vamos en realidad? Sean todos bienvenidos y aquí comenzamos. Hace más de 4000 años antes de Cristo, floreció una gran cultura en el noroeste de la India, más especialmente en el llamado Valle del Río Indo, este lugar hoy perteneciente a la República de Pakistán. Dicha cultura levantó una gran ciudad en la región, ciudad que estuvo oculta todos estos milenios hasta que en los años 20 el afamado arqueólogo Sir George Marshall dio con una enorme ciudad oculta a la que los lugareños llamaban Mohenjo-Daro, que en el idioma local significa el montículo de la muerte o de los muertos. El descubrimiento causó revuelo a nivel mundial en una época fascinada con nuevos hallazgos de aquellos tiempos de lugares tan increíbles como la tumba de Tutankamón o la mítica ciudad de Creta. Lo más que impactó a sus descubridores fue que Mohenjo-Daro no tenía nada que envidiarle a las demás civilizaciones del Mediterráneo y Mesopotamia, entre ellas Sumeria, ya que la ciudad de Mohenjo-Daro demostró estar muy bien equipada con acueductos, alcantarillados, agua potable, un gran dispensador de grano y también baños públicos, avances que solo florecerían miles de años más adelante en la cultura del Imperio Romano, pero con la diferencia que Mohenjo-Daro había sido construida varios miles de años antes que emergiera la cultura sumeria y otras grandes civilizaciones situadas en el llamado Creciente Fértil. Recordemos que la palabra urbanismo, que alude a un estilo organizado para una gran comunidad humana, proviene de la ciudad de Ur, de la antigua Mesopotamia, también llamada en la Biblia como Ur de los Caldeos, en alusión al pueblo que había comenzado con el concepto con el que hoy se les recuerda, el de urbanismo. Pero parece que Mohenjo-Daro se había adelantado miles de años en temas de urbanismo y orden social. ¿Quiénes fueron
los constructores de Mohenjo-Daro? ¿Cómo es que llevaron a cabo un plano urbano tan elaborado para una época tan distante en la historia de la humanidad? ¿Son estas ciudades parte de un legado aún más antiguo, situado en las sombras de la prehistoria, de los cuales no parece haber un registro, más que estas antiguas civilizaciones lograron replicar, imitando reinos ya olvidados? Podemos estar tan seguros que estas edificaciones y construcciones tan antiguas se desarrollaron por iniciativa de supuestos pseudo-humanos viviendo en cavernas. Lo más impactante resulta saber que hace pocos años las investigaciones en Mohenjo-Daro han seguido dando noticias, ya que las últimas investigaciones en perímetros y recintos de esta ciudad y otras que se edificaron a su alrededor han arrojado quizá una antigüedad de más de 9000 años antes de Cristo para el origen de su cultura, lo que la colocaría en ser una de las primeras civilizaciones de la historia conocida de la humanidad. También se encontraron sellos imperiales en Mohenjo-Daro en excavaciones hechas donde estuvo la actual Sumeria en Irak, evidenciando un posible comercio entre ambas regiones en tiempos antiquísimos. Las razones de por qué Mohenjo-Daro quedó abandonada aún son inciertas. No hay una hipótesis única sobre este acontecimiento. Muchos aluden a que grandes periodos de sequías que cambiaron el curso del río Indo hicieron colapsar la sustentabilidad de la gran ciudad. Otros aluden a que la invasión de los pueblos arios del norte acabaron con dicho sistema social. Recordemos que los pueblos arios que venían de lugares como Irán o Afganistán eran pueblos seminómades que buscaban un lugar donde poder asegurarse recursos sustentables para ellos y para su ganado. Aún así, existen muchos misterios sobre el origen de este milenario grupo étnico, conocido como arios. Pero todas las teorías apuntan a que los pueblos arios provenían de lo que hoy es Irán, aunque la historia oculta contada por esoteristas del siglo XIX como Rudolf Steiner nos cuentan que los sobrevivientes de las antiguas razas humanas azotadas por un gran cataclismo que todas las culturas conocen como el diluvio, huyeron hacia la región de Irán y más al norte, la región de la llamada Depresión del Turán, a lo que supuestamente se les llamó turáneos. Es aquí donde muchos arqueólogos dan cuenta que se originaron los símbolos como la llamada esvástica, y así también se elaboraron las primeras imágenes de los dioses sentados en posición de loto, que luego fueron llevadas más hacia el sur de la India e integradas en las cosmovisiones hindúes que ahí se desarrollaron. Otros hablan que Mohenjo-Daro sufrió un ataque de los pueblos arios, pero que estos arios fueron asesorados por seres extraterrestres que les ayudaron a destruir Mohenjo-Daro, ya que bloqueaba su avance hacia el sur, tal cual ocurriera con la ayuda que prestó Yahvé para el pueblo hebreo en su conquista de Canaán. En este caso, también serían seres de otros mundos que desde los cielos, volando en sus naves aéreas, arrasaron con lluvias radioactivas a los habitantes de Mohenjo-Daro y las ciudades cercanas, eliminando toda vida en la región. Se toma este dato de que los arios también creían en que los dioses volaban en carros por los cielos, creencia que luego fue llevada a la India con el nombre de Vimanas, o grandes palacios flotantes de los dioses. Este relato también es nombrado en el libro conocido como Ramayana, una saga del héroe de la India llamado Rama, quien sería una de las encarnaciones del supremo dios Krishna. Aunque no se menciona a Mohenjo-Daro en dicha epopeya, como las ciudades atacadas por los Vimanas, sí resulta interesante e inquietante cómo dicho ataque mencionado en esta epopeya bien parece describir un verdadero ataque nuclear de manera legendaria. Este es un tema muy usado en estas décadas por escritores como Erich von Däniken y centenares de ufólogos y teóricos de lo que se conoce como la teoría de los alienígenas ancestrales o antiguos astronautas visitando civilizaciones pasadas. Es así como libros como el Ramayana menciona a naves destrozando con su poder ciudades enteras y causando la muerte de todo ser vivo cercano a aquel lugar. Pero siendo honestos, nada de esto alude
a que lo mismo hubo pasado a la gran Mohenjo-Daro, aunque hay reportajes que dicen que se hicieron mediciones de radiación a los cientos de restos óseos que se encontraron completos por toda la ciudad. De ahí el nombre de la misma, Mohenjo-Daro o Montículo de la Muerte, una historia de la cual jamás se ha confirmado por ninguna fuente. Creemos que la historia de Mohenjo-Daro arrasada por radiación más bien parece más que nada otro mito urbano sobre extraterrestres y antiguas civilizaciones echado a correr sin ninguna corroboración, ya que, siendo honestos y tomando como antecedente tragedias radioactivas más recientes en nuestra historia, como lo fueron la tragedia radioactiva de Chernobyl en Ucrania, donde la radiación aún es tan fuerte que nadie puede ocupar dicha ciudad ni nada de sus alrededores en kilómetros, ya que la región está totalmente aislada, como ya dijimos, en cientos de kilómetros a la redonda, por el grave peligro que representa la radiación en esa zona para todo ser vivo y sobre todo para los seres humanos. Podríamos creer que todos los que han trabajado en Mohenjo-Daro a través de las décadas no hubieran sido afectados gravemente con radiación en una ciudad con un supuesto residuo radioactivo tan poderoso como, según cuentan las hipótesis más modernas sobre Mohenjo-Daro, no habrían sido ya afectados por la radiación hace mucho todos aquellos arqueólogos que descubrieron aquella ciudad. Si así fuera, obviamente aún toda esa cantidad de radiación que logró matar a una ciudad completa aún estaría contaminando dicha región, puesto que se necesitan muchísimo más que tan solo algunos miles de años para que dichos residuos desaparezcan por completo, quizás cientos de miles, y quizás nos quedemos cortos, lo que hace muy débil esta teoría de aquel ataque nuclear mitológico. Dentro de esta investigación nos hemos topado con extrañas pistas que nos podrían llevar a descubrir de dónde vendría la historia de las supuestas mediciones radioactivas que se hicieron en Mohenjo-Daro alrededor de los 80 y cuál sería el origen de toda esta información, la cual no hemos podido encontrar ninguna fuente sólida y fiable por más que hemos buscado, hasta que entre tanta búsqueda nos hemos topado con una pista totalmente inesperada. La inmensa mayoría de los ufólogos contemporáneos y los escritores de bestsellers sobre extraterrestres visitando el pasado beben de un solo relato al hablar de lo que ocurrió en Mohenjo-Daro y aluden, todos al unísono, al mismo personaje para aludir de los supuestos estudios sobre emanaciones de radiación que se hicieron en el lugar. Hemos notado cómo un nombre sale a flote como una constante inacabable. Se trata de Lord David William Davenport. Lo que podemos saber de este personaje llamado Lord William Davenport es mínimo. No hay ningún registro en la web sobre alguna otra investigación relacionada con el tema de ovnis o antiguas civilizaciones, menos del periodista llamado Ettore Vicente. A ambos parece habérselos tragado la tierra. Lo único que hemos hallado es el libro que ambos supuestamente publicaron en 1979 en Italia, titulado 2000 a.C., Destrucción Atómica, la misteriosa desaparición de una titánica civilización en el Valle del Indo. El libro resulta interesante por la cantidad de datos que entrega, datos que, a pesar de ser abundantes, no parecen estar respaldados por estudios serios, ni menos existen trabajos que describan mediciones con algún tipo de instrumento. El resto del libro parece imitar a los libros ya escritos por Eric von Däniken, autor de innumerables libros que hablan más o menos del mismo tema, antiguos alienígenas visitando nuestro mundo. Nos resulta curioso cómo desde ahí la pista del tal Davenport se pierde por completo, siendo lo único que queda de él esta foto que, al parecer por la vestimenta, sería de los años 70, donde estaría posando, al parecer, en la región de Pakistán, lugar cercano a los reductos de Mohenjo-Daro, con su amigo el periodista Ettore Vicente y un extraño personaje que, según hemos investigado, pareciera ser el gurú e investigador indio G.R. Josier, quien difundiera el tratado en sánscrito llamado Vimana Shastra, que habla sobre supuestas naves voladoras construidas en la antigüedad en la India, llamados Vimanas.
por su parecido a los palacios indios en forma de cohetes. Lo que no se dice es que Josier luego confesó que había extraído el Vimana Shastra de un místico llamado Subayara Shastri, quien se lo dictó en estado de mediunidad. Este último había sido fuertemente influenciado por inventores indios de la época, como Yadish Chandra Bose. Al parecer, el texto de los Vimanas, según análisis de su escritura y su antigüedad, no era para nada un texto milenario, ni mucho menos, ni tampoco los Vimanas cuyos planos y combustibles señalados al detalle para hacerlos andar resultaron ser esquemas totalmente burdos e imposibles de lograr con todas esas descripciones que naves así fueran útiles y capaces de volar de manera práctica. Si el Vimana Shastra fue verdadero o fue una información clarividente, podemos concluir desde nuestra hipótesis que fue una muy, pero muy mala copia de la información original. Volviendo a Davenport, el misterio se ahonda. Se dice inclusive en decenas de sitios web que fue un erudito estudioso del sánscrito durante 12 años. Pero nos preguntamos qué edad tenía en esta foto cuando fue a las ruinas de Mohenjo-Daro, si ya en esa época llevaba varios años investigando sánscrito. La foto lo muestra de aspecto joven, supongamos que alrededor de 25 o 30 años. ¿Cómo es posible que digan que estudió cerca de 12 años sánscrito en la India, sin contar estudios de arqueología aficionados? Un antecedente extraño y muy difícil de comprobar, o quizá de creer. Luego, investigando en la web, nos encontramos con personajes que llevan el mismo nombre de este señor, quien curiosamente también se apodaba como un lord, o sea, que poseía un título nobiliario entregado exclusivamente por la corona británica. Ambas personas parecen tener rasgos en común. Ambos personajes encontrados curiosamente están relacionados por ser estafadores que se inventaron el título de Lord para estafar celebridades y hasta engañar a la mismísima nobleza británica con toda clase de artilugios financieros. Descartamos a uno de ellos por tener una edad muy joven, para que calce con el Davenport de Mohenjo-Daro. Y nos quedamos con el otro Davenport, alguien que a sus más de 60 años también simuló ser un gran magnate y estafó a la alta élite londinense con inmobiliarias y préstamos bancarios. Pero en realidad solo era un astuto albañil de nombre Bill Green, que astutamente, tal cual la película donde actúa Leonardo DiCaprio llamada Atrápame si puedes, logró colarse en fiestas VIP y de influencias financieras para comenzar con sus estafas. Nos llama la atención la desaparición total de este personaje y que hayan dos personas con este nombre que coincidan en rasgos y aspectos y que ambos simulen ser lores y a su vez sean estafadores ingleses. ¿Coincidencias de la vida o desinformación para desviar y borrar pistas de algo más grande sobre el escritor o el difusor de esta información acerca de esta mítica ciudad? ¿Quién sabe? No sabemos si el Davenport que escribió dicho libro aún vive o si fue un estafador antes mencionado. Es algo que nos ha dejado con muchísimas interrogantes sobre cómo se maneja este tipo de informaciones de manera totalmente irresponsable sin contrastar ninguna fuente, ningún origen de las personas involucradas en la información y ningún estudio involucrado que lo respalde. Lo único que el History Channel y otros youtubers hacen con esta información es solo tomarla y hacerla circular y así cautivar a las personas para obtener alguna ganancia. No les parece en lo más absoluto preocuparles en ningún momento si lo que están presentando es pura desinformación o engaño barato o una cortina de humo para tapar otro tipo de contenidos. ¿Es posible que Mohenjo-Daro fuera una de las ciudades mencionadas en el Bhagavad Gita? ¿Una ciudad que padeció el equivalente a un repentino ataque nuclear?
En su libro de 1979 titulado Destrucción atómica en el 2000 a.C., el investigador británico David Davenport, investigador británico David Davenport, investigador británico David Davenport, investigador británico David Davenport, aseguraba haber encontrado un epicentro de 50 metros de diámetro en Mohenjo-Daro, donde todo parecía haberse derretido mediante un proceso de transformación conocido como vitrificación. Pero este tema no queda aquí, ya que en 2013 el investigador independiente de origen italiano Enrico Baccarini publicó en su sitio web los resultados de su visita e investigación en Mohenjo-Daro. Con el libro de Davenport y Vicente en mano durante su recorrido, se dio cuenta, con gran pesar, que el libro contenía varias especulaciones basadas por verdades científicas, como por ejemplo las imágenes de la recolección de vitrificaciones del suelo de la ciudad, como evidencia de un impacto nuclear que había transformado la roca con el intenso calor en cuentas y pedazos de vidrio. Piezas que en realidad resultaron ser fragmentos extraídos de grandes hornos y de piezas de alfarería. Es ahí donde a altas temperaturas la arena es transformada en vidrio para lograr elaborar vasijas y ornamentos. Luego, con respecto a la radioactividad, Baccarini llevó un medidor de radiación y descubrió que tras recorrer la mayor parte del recinto no logró encontrar la llamada zona cero o de alto impacto radioactivo que supuestamente se encontraría en la ciudad. A lo más, solo logró detectar pequeñísimas mediciones, obviamente provenientes de los minerales y el suelo del sector. No queremos negar que extraños casos de vitrificaciones hayan ocurrido en muchas partes del mundo, aunque siempre, cuando se muestran reportajes sobre la supuesta explosión atómica de Mohenjo-Daro, se muestran imágenes de vitrificaciones de otros lugares del mundo, como las vitrificaciones de los antiguos castillos de Escocia y otras partes, un fenómeno extraño que hasta ahora, en aquellos lugares tan antiguos como las fortalezas de Escocia, Alemania e inclusive en algunos reductos de Irak, parecen ser un completo misterio sin resolver. La ciencia aún no tiene una explicación razonable sobre aquellas vitrificaciones y cómo aquellas paredes de piedra de dichas fortalezas milenarias se convirtieron en trozos de cristal. Baccarini también se pregunta, al igual que nosotros y otros críticos, por qué una explosión radioactiva de esa magnitud no echó abajo muros y hasta una de las torres del lugar, o por qué no dejó emanaciones de radiación aún detectables y que hubieran causado estragos en los arqueólogos que desenterraron la ciudad. Dejaremos la investigación de Baccarini en la descripción del video como respaldo y porque creemos que su blog en temas de investigaciones de civilizaciones perdidas y otros misterios parece ser muy completo y lleno de información interesante. Para finalizar este apartado que da pie seguramente para abrir otro tema en el futuro, nos preguntamos lo curioso que resulta que ante todas estas incongruencias e inexistencias metodológicas basadas como grandes investigaciones, el libro del supuesto Davenport y Vicente ha logrado sacar este año 2018, con bombos y platillos, una nueva edición de lujo comentada con un prólogo hecho nada más y nada menos que por el señor Mauro Biglino, aquel traductor del Vaticano y la edición paulina de la Biblia, y también de los textos hebreos más fieles llamados masoréticos, quien en este año ha levantado gran polémica con su libro llamado La Biblia no es un texto sagrado, donde alude que traduciendo la Biblia en su idioma raíz, el arameo, esta nos hablaría de una verdad que el Vaticano no quiere contar, a saber que el llamado Yahvé de los hebreos o Jehová Elohim no es nada más que un ser extraterrestre, entiéndase extraterrestre, según lo representa la ciencia ficción y algunos testigos de encuentros cercanos y punto, un concepto delimitado y estrecho totalmente definido por la cultura moderna, y que este ser extraterrestre creó al ser humano usando ingeniería genética. No sería ningún dios,
No es ningún ser divino ni menos espiritual, es a lo más parte de una raza alienígena dentro de un gran conjunto de razas que son mucho más poderosas y con grandes conocimientos. En este caso, el famoso Elohim pertenecería a una raza del mismo nombre, una raza un tanto mediocre y despreciable. Es extraño que Viglino, con todo su prestigio y seriedad metodológica, no dude en comentar y apoyar a pies juntos un libro de esta clase, totalmente falaz y distorsionado de la realidad, cuyo autor quizá no exista, y todo quizás sea, según creemos, un gran montaje desinformativo. Pero Viglino parece usar este libro de trampolín aprovechando que la polémica sobre la fiabilidad del relato bíblico está nuevamente servida. La aparición de Viglino nuevamente desde el interior del Vaticano y justo aprovechando la reedición de dicho libro y en vista a estar transformándose en un personaje polémico nos parece del todo sospechosa. Sobre todo cuando parece cantar a coro con la misma trama que ya otros han escrito sobre los alienígenas ancestrales y lo que hace, como vemos desde un lugar con tanto poder como lo es el Vaticano, también nos parece mucho más sospechoso el darse a conocer como alguien que viene a levantar la teoría de antiguos astronautas y echar abajo las cosmovisiones antiguas supuestamente y espirituales de las escrituras. Al parecer, esta sería otra nueva oleada de desinformación emitiendo con otro maquillaje el mismo cuento que otros ya han contado y que a la larga solo han demostrado ser un montaje desinformativo. Al señor Viglino de momento lo tomamos con pinzas, sobre todo si estas editoriales son de Italia y sobre todo si personas como Viglino están totalmente involucradas con el Vaticano. Puede ser que sea el mismo Vaticano el que pretenda poco a poco reestructurar los mitos antiguos de Occidente con sus agentes para luego generar nuevas formas de manipulación religiosa. De esto último no podemos hablar de momento para no alargar aún más el video. Pero les recomendamos tener ojos bien abiertos y así también oídos con este señor llamado Mauro Viglino. Agregamos un ejemplo más, y es que este tipo de polémicas en torno a reescribir los contenidos bíblicos o históricos más antiguos también había funcionado hace unas décadas atrás con Zecharia Sitchin, escritor de varios temas muy similares, libros que publicó para hablar de los Anunnakis, dioses del panteón sumerio, presentándolos como científicos extraterrestres creadores de la humanidad. Una saga literaria de ciencia ficción que fue leída por millones en el mundo, pero cuyos contenidos jamás logró comprobar como totalmente ciertos, pero aún así, lamentablemente, sus libros fueron tomados como una nueva Biblia sobre el origen de la humanidad, y aún hoy muchos creen que Sitchin reveló una verdad que nadie quiere asumir, como que el término Anunnaki significaría aquellos que descendieron del cielo, o que venían de un planeta llamado Nibiru, y que este planeta tenía una atmósfera de partículas de oro que se había debilitado y por ende vinieron al planeta Tierra que justamente pasaba junto a su planeta Nibiru, y una vez en la Tierra crearon una raza híbrida para trabajar en minas de oro por toda Sumeria, para así obtener el tan preciado oro para reestructurar su atmósfera. Pero aquella raza híbrida, más temprano que tarde, se les reveló, siendo esta raza híbrida obviamente nosotros. El problema con esta historia, y que muchos aún no quieren asumir, es que nada de este relato jamás apareció ni ha aparecido hasta la fecha en ninguna tablilla sumeria. Isso não é certo.
Nos parece que todos estos indicios ya presentados apuntan a algún tipo de desinformación acerca de lo que realmente se pudo encontrar en Mohenjo-Daro. Algo ocurre o ha ocurrido en aquella ciudad sobre la cual han lanzado al parecer una cortina de humo con supuestos investigadores o escritores de dudosa procedencia, como Davenport y otros. Nos llama la atención cómo el llamado Canal de la Historia o History Channel en inglés se agarró de este sensacionalismo ufológico, causando furor con su serie Alienígenas Ancestrales sin revisar ni investigar absolutamente nada sobre el origen de muchas de las historias que presentan en su serie, una serie que ha alimentado y sobreestimulado la imaginación en la población, sobre todo acerca de los famosos Anunnakis, quienes dicen nos crearon mediante inseminación artificial a monos, haciendo de la existencia humana una mera mezcla de genes, descartando totalmente una procedencia espiritual de su conciencia. La idea del ser humano engendrado de hibridación extraterrestre con simios es algo que ni siquiera indirectamente se puede desprender de ningún relato sumerio. Baccarini parece haber dado con un pequeño hilo conductor hacia la posible verdad de fondo sobre la mítica Mohenjo-Daro, diciendo que quizás lo de la explosión radioactiva fue todo un montaje para desviar la atención a algunos fenómenos sin explicación en el lugar, como lo son en lo que llama él la vitrificación, o sea, el efecto de rocas derretidas por una gran intensidad de calor, ya que él logró pesquisar algunos indicios donde la vitrificación parecía no tener explicación, mismo fenómeno que ha sido visto en aquellos fuertes y castillos por toda Europa de hace casi 1000 años en el pasado. Nos preguntamos, siguiendo a las evidencias encontradas por este investigador, si acaso esta mentira del ataque radioactivo no fue echada a correr para tapar la posible pesquisa de algún tipo de arma o tecnología desconocida capaz de derretir las rocas. ¿Puede ser posible que la vitrificación, tanto en algunos indicios de Mohenjo-Daro como en Europa y parte de Irak, tengan un patrón en común, haber sido causados por alguna técnica desconocida proveniente de alguna civilización perdida? Si estamos ante la posibilidad de algún arma o método de este tipo, esto podría justificar todo este montaje que aún se sostiene y refuerza con mucha energía en editoriales y medios de internet. ¿Existe alguna tecnología desconocida que causó la vitrificación en estas regiones del mundo? Una pieza del puzzle histórico que no podemos encontrar, y por ende la ciencia se cierra diciendo a que no existe ninguna explicación para este tipo de fenómenos. Las preguntas se multiplican y las respuestas parecen aún no estar a nuestro alcance. Dejaremos también en la descripción del vídeo una interesante investigación de JL del canal Mundo Desconocido acerca de un extraño objeto encontrado en Irak en el siglo XIX que al parecer se encontraba en el Museo de Bagdad y que luego desapareció de aquel recinto junto a muchas otras piezas de incalculable valor cuando se produjo la invasión a dicho país por las fuerzas de la coalición. Un misterio que también suma a nuestra postura. También agregamos que esta idea de sobreexplotar la idea pseudocientífica para transformarla en un nuevo mito fundador de la humanidad la hemos vuelto a ver recientemente con el fenómeno literario sobre estos mismos temas llamado Anton Parks, quien de manera vertiginosa reflotó todas las historias de Anunnakis de Zecharia Sitchin como auténticas, basándose en su recuerdo de sus otras vidas como un ser extraterrestre y que conoció, según él, a varios seres reptilianos benévolos en el plano astral, quienes le mostraron una versión mucho más extensa sobre los reptilianos y los llamados Anunnakis, dividiendo extensamente y a veces tediosamente a estas razas en subrazas y acciones que llevan a cabo de todo tipo, encubiertas en las grandes élites y en otros planos dimensionales a través de la historia humana, con misiones específicas según clanes, planetas y épocas, transformando la idea de Zecharia Sitchin en una copia de versión ufológica de la novela y serie Juego de Tronos, una especie de símil de esta famosa serie, homologando un poco la trama con cientos de reinos y personajes nuevos apareciendo por doquier y luchando entre sí a muerte. Hasta la fecha, nadie más, menos con claridad, sabe a ciencia cierta quién es en realidad Anton Parks, de dónde viene, qué hace y cuáles son sus fuentes y si realmente dice la verdad o algo parecido, y quién lo ha catapultado a editar libros y con qué recursos. En ambos casos vemos cómo estos mitos o relatos de los pueblos antiguos se multiplican sobre todo con el auge de la Internet,
despreciando otras vías e hipótesis de búsqueda sobre nuevos orígenes, reduciendo todo a una visión pseudocientífica y tecnócrata de los extraterrestres y de nuestro origen, más que buscar complementar las polaridades entre el mundo físico y el mundo espiritual, mundos que parecen irreconciliables en esta época, despreciando el conocimiento espiritual por un supuesto conocimiento más científico, que en el fondo solo ocupa términos de la ciencia para intentar explicar algo que al final se les escapa, una explicación vacía, rígida y sobre todo exaltadora de los procesos de la materia más que del espíritu, mencionando términos como ADN, evolución y etcétera como soporte y fundamento para explicar nuestro origen. En este caso nos parece sospechoso todo este tipo de situaciones turbias en torno a Mohenjo-Daro y el tema de los antiguos alienígenas que hemos mostrado de manera muy limitada. De momento lo dejaremos hasta aquí esperando que la información dada ayude a aclarar algo sobre este tema y dar un salto en paralelo al camino unilateral que estas teorías proponen, o abrir inquietudes a otras preguntas sobre este tipo de enigmas y sus protagonistas. La última palabra y el qué o no aceptar o creer la tienen desde luego todos ustedes. Como ya habíamos dicho, queremos compartir más material complementario en nuestras investigaciones para quienes quieran saber más. Dejamos el caso del extraño artefacto encontrado en Sumeria del canal de Mundo Desconocido. También dejamos uno de los tantos capítulos del imperdible documental del historiador norteamericano Michael Heiser, llamado Desmontando alienígenas ancestrales, donde de manera detallada se muestran la desinformación de una serie que ha marcado una época, Alienígenas Ancestrales, sacando a la luz los montajes y los fraudes históricos que esta serie en muchos momentos ha cometido. En especial, compartimos un capítulo dedicado exclusivamente a la ciudad del Valle del Indo, Mohenjo-Daro. También, aunque no somos simpatizantes de la teoría de los Anunnakis como creadores de nuestra raza, dejamos de todas formas la ópera rock llamada Anunnakis Mensajeros del Viento, para quien quiera conocer de corrido y al ritmo del heavy metal la historia de los famosos Anunnakis del autor Zecharia Sitchin. Si te gustó el video, suscríbete y comparte, dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.